por la mañana y él es el que dirige, entonces le hace bullying a todos. Bueno, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? Y aquí le toca a él. Ay, no, mis hermanos. ¿Qué estuvimos viendo hace 8 días? Bueno, por la historia, estamos en Génesis capítulo 3, versículo 20. Estamos, pues, el Señor como contestándonos una pregunta de quién es el que está hablando ahí, quién es el que está pronunciando esas palabras. Y digamos, ¿qué tuvo que suceder en él para que salgan esas palabras? ¿Sí? Para que el que las está pronunciando las pronuncie ahí en él. Así que el Señor nuevamente nos llevó a recordar, a profundizar y a mirar nuevamente esa destrucción de ese templo, allá en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y empezamos mirando qué era ese templo, cómo estaba compuesto ese templo, y veíamos que el Señor nos enseñaba que dentro de ese templo uno iba a andar y los otros iban a ser como su pueblo. Uno iba a andar, los otros iban a ser el pueblo, o él iba a andar entre ellos. Y nos llevó allá primero a Juan para mirar quiénes son esos ellos, quién es ese que va a habitar y andar. Y veíamos que ese templo es espiritual y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el templo que es espiritual, pues son ellos mismos. Ese plural y ese singular ahí. Nos estaba hablando de esa destrucción del templo, y estábamos mirando por qué o cuál era la razón de que el que iba a destruir ese templo se iba a levantar Dios y lo iba a destruir, y la razón era por su santidad. Y cómo iba a suceder eso. Estuvimos ahí en Hebreos 9:11 al 14, mirando que hay uno que se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios. Y estuvimos preguntando, pues, ¿desde cuándo ese ofrecimiento? ¿Cuándo sucedió? ¿Ya sucedió? ¿No sucedió? Y Dios nos mostraba que ese ofrecimiento o ese que se ofrece había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, que había sido inmolado desde el principio del mundo. Nos contaba de ese primer muerto, porque nos llevaba ya a Colosenses, nos llevaba a Apocalipsis, a mirar que Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, Él tiene la preeminencia en todo. Y nos llevaba también a Éxodo capítulo 12 para contarnos un poco de cómo allá en ese juicio, cuando ese líder se levanta para matar los primogénitos, pues realmente lo que nos está contando es que ese líder es el mismo que se está levantando para destruir a ese que se ofreció voluntariamente a destruir el templo. Y luego nos llevó al libro de Jonás para mostrarnos cómo fue esa destrucción, de qué manera. Entonces, pues estamos ahí en Jonás capítulo 1. Hemos leído desde el versículo 1 hasta el 17, el Señor contándonos ahí esa historia de Él, por participación a Jonás, pero es la historia de Dios realmente. Y viendo cómo Dios, hablando con el que está habitando y andando, y en participación con Jonás, pues lo envía a predicar allá a la ciudad de Nínive, pero Jonás empieza a razonar como eso que el Señor le está diciendo, y lo veíamos allá en Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2, la razón por la cual él se había levantado y se había huido de la presencia de Dios. Y luego vimos cómo el Señor mismo levanta una gran tempestad y pues Jonás se acuesta a dormir. Y el capitán, digamos, del barco lo levanta y bueno, ¿por qué no ora? Clame a su Dios a ver si esto mejora, y echan suertes para ver por quién había venido esa gran tempestad, y esas suertes cayó sobre Jonás, y el Señor nos recordaba nuevamente esas suertes, o sea, si realmente existe la suerte, y veíamos que no, o sea, se echa en el regazo, decía ya en Proverbios, pero la respuesta a esa suerte es de Dios. Y
luego le dicen que les diga cuál es su oficio, qué es lo que tiene, y él responde, dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y el Señor nos contaba, aunque yo no sé si eso lo vimos hace 8 días o lo vimos en otra clase, pero nos contaba que esa respuesta que está saliendo por él, pues hay dos maneras como el ser humano puede responder, por decirlo así, o sea, o en ley o en gracia. Y veíamos que Jonás estaba en la ley porque había empezado a razonar eso que Dios le había dicho que hiciera y cayó en la ley. Ahora está siendo dirigido por la ley y el que está contestando ahí es Dios ley. Y luego viene un temor sobre esos marineros, sobre esos hombres. Y, y lo interesante era ver cómo ellos pues tratan como de que el barco no se hunda. Y Jonás le dice pues que lo echen al mar y que él sabe que es por él, pero ellos tratan de no hacer eso. Y sin embargo empiezan a orar y empiezan a clamar. Y era interesante porque también el Señor nos preguntaba qué tuvo que pasar en esos hombres para que estén clamando y para que estén rogando al Señor y que estén hablando esas palabras que están hablando, porque están hablando de una sangre inocente, de que no ponga sobre nosotros esa sangre inocente, están temiendo. Cuando echan a Jonás, ofrecen sacrificios, ofrecen votos. Entonces, de la misma manera, creo que es la misma pregunta que nos viene contando allá desde Génesis 3:20. ¿Qué pasó en Adán? Y pues acá yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó también en estos hombres para que estén diciendo lo que están diciendo? Pero el objetivo es mirar esa destrucción del templo. Y ya. Tremendo. Es justito lo que yo iba a decir. Me sacaste la palabra de la boca. Bueno, estamos de acuerdo. Sí, sí, tremendo. Diego, gracias al Señor. ¿Qué tal que se levantara toda la humanidad con este conocimiento? ¿Cómo sería? ¿Mos? Sería, Pero va a suceder, ¿no? sí, va a suceder. Va a suceder porque dice que este mensaje se va a predicar en todo el mundo. Está siendo predicado ya. Pero imagínense los niños con estas clases. ¿Cómo saben? Si los niños, los judíos, los niños desde bebés les enseñan la Torá, se la repiten, se la cantan, todo eso, y mira cómo ya de 4, 5, 6 años ya están con su kipa ahí, y ya no se salen de ahí. Es impresionante. Y esa es la ley, ¿no? ¿Cómo sería con la libertad? Eso sería algo maravilloso. Tenemos con el grupo de los viernes donde está Dieguito de la iglesia donde él pertenece o pertenecía, pues llevamos como 2 años estudiando allá y pues ya estamos en la segunda parte como profundizando y por ahí alguien dijo que haga meter a un jovencito que era nuevo, ¿no? Sí. Y entonces que sí, que no, pero yo dije, dale, porque es que el que enseña es Dios. Y tomó 3 o 4 clases y el viernes pasado, Dieguito es como el facilitador ahí, dijo, bueno, ¿quién quiere el resumen? Y nadie, pues ahí, finalmente, ese muchacho, Daniel se llama, dijo, yo tengo uno grabado, yo no sé si quiere. Y claro, dele. Qué clase tan espectacular que dio ese muchacho. No, él mismo la grabó. O sea, después de que terminó la clase, él se puso a grabar. Yo aprendí esto, y se puso a recitar la historia de Adán, que el que comió fue Adán a propósito. Todo eso sí, pero lo sacó. Es decir, sin apuntes, sino directo y en la grabación. Todos nos quedamos, pero así como Lelo, sí, la reflexión. No necesita primer nivel, segundo nivel, no, eso, lo que se dé, Dios lo enseña y el fundamento, eso ya Dios lo tiene ahí, es que
sí, hay que seguir estudiando y todo eso con la finalidad de ese alimento, ¿no? Y de ir madurando, pero tremenda lección, ¿no? Hoy comentamos y todos, pues ya los que estamos antiguos ahí, no, qué tremendo, que ese muchachito, que como dice todas esas cosas y como luchando que para nosotros ya vamos adelantados, mejor no lo dejamos entrar, ¿no? Como, pero, pero no. Ay, Dios Es que nos... a mí me escribían y me decían, no, pero Diego, nosotros ya, no, que no sé qué, que ya él es nuevo, no se tira el grupo, incluso me dijeron, no se tira el grupo metiendo a alguien nuevo. Pero vea, qué lección tan impresionante, porque era ver que de verdad, llevamos 2 años estudiando y nunca nadie de las personas que están estudiando ha dicho una palabra, ¿no? O sea, No, nunca ha participado, nunca muy, esto, muy escuchando, es muy rara vez que habla. Y llega este muchacho y 5 clases, yo creo, y saca todo eso, fue tan, o sea, para mí eso fue un cachetón para todos. Qué va, qué lindo, sí, qué esa lindo. es la palabra, bárbaro, tremendo. Bueno, vinimos aquí a Jonás para mirar esa muerte, esa sepultura y por ende la resurrección, pero digamos, aquí no, en esta historia no está, digamos, explícita la resurrección. Eso, entonces, aquí el capítulo 3 y 4, pues básicamente es la continuación de la historia de ellos a través de Jonás y cómo lo lleva y cómo la gente se arrepienta y bueno, ya puede ser a título personal que acabemos de leer con la finalidad de edificación. Vamos a regresar donde vamos, 3:20, porque que estamos viendo aquí qué fue lo que tuvo que pasarle a Adán para que pudiera repetir eso. Y por eso Dios nos introdujo por el original, entre ellos la provisión y la apropiación. Entonces, en 3:20, le damos 3:20 y 21 nuevamente para retomar ahí y luego para que el Señor nos dé su palabra para aprender qué fue lo que ocurrió adentro con esa humanidad, Adán y Eva. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Muy bien. Ya Dios nos ha enseñado que el que está hablando no es Adán el que está saliendo así por su boca, pero ya no está hablando por ley, porque estuvo hablando por ley en separación, mostrando que es pecador, etcétera, y la ley cumpliendo la función de encerrar y ser el ayo para llevarlos a la simiente, que es la primera vez que Dios lo hace. Entonces, ¿qué pasó entonces en Adán? Vamos a ir a San Juan capítulo 3. Y vamos a leer del 1 al 6, por favor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Bueno, muy bien. Entonces, hace 2000 años hay un encuentro ahí de Jesús con un principal de los judíos, Nicodemo. Y viene de noche, dice. Y digamos la afirmación, porque no le está preguntando, sino sabemos, de una vez dice sabemos. O sea, él y otros que has venido de Dios como maestro. Lo que él sabe es de maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, pues él, ¿cómo sabe eso? Pues por lo que dice y ha hecho Jesús, está entendiendo eso, pero no entiende, pero dice que es un maestro. Ahora, Jesús no le contesta así, es que yo soy Dios, sino le habla otra cosa. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, le propone que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino. Nicodemo, ¿qué entiende? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entendió bien lo de nacer de nuevo, pero no entendió eso, cómo se hace. ¿De qué habló? Pues en su naturaleza humana, eso es lo que conocemos. Cuando nacemos es del vientre, pero ahí dice que tiene que nacer por segunda vez. Ahora, Jesús le replica que el que no naciere de agua y del espíritu, ahora le está diciendo el cómo, agua y del espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que Dios autentica, hay dos nacimientos, uno físico y otro espiritual. Entonces, ¿qué significa ahí agua y del espíritu? ¿Qué usa el espíritu de Dios para producir ese nuevo nacimiento? Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. 1 de Pedro capítulo 1, 23 al 25. Palabra, ¿no? Yes, sir. Siendo renacidos. Perdón, Juan, ¿cuánto? No, 1 de Pedro 1, 23 al 25, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 23 al versículo 25. Gracias, De perfecto. nada, con gusto. You got it. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bueno, entonces ahí el que está habitando en Pedro es el Espíritu Santo. Habla de siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La palabra renacer, siendo renacido, es nacer de nuevo. Y nos habla que no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente corruptible? ¿Y cuál es esa incorruptible? Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, entonces ahí habla de dos simientes. Hay una simiente que es de Satanás y otra simiente que es la mujer, viene por la mujer.
no tiene en cuenta al hombre porque el hombre se reveló abiertamente. Toma a la mujer, estuvimos mirando por el engaño. Toma a la mujer porque el primer hombre, Dios lo hizo primero al hombre y del hombre sacó la mujer. Pero después por la palabra de Dios, fructificad y multiplicaos, todos los seres humanos venimos de la mujer. De esa manera Dios lo estableció en 1 Corintios 11. Para no dejarlo suelto. Primera Corintios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 10, 11 y 12. Bueno, puede ser desde el 8. 8 al 12. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ahí está la aclaración en cuanto a que coloca a la mujer ahí como cabeza de la humanidad. Todos venimos por la mujer. Entonces, la enemistad que Dios coloca ahí en esas dos simientes, Satanás como también cabeza en el sentido de sus ángeles y las dos primeras almas que pasan a ser propiedad de la serpiente antigua, porque Adán y su mujer no tienen espíritu, es alma viviente. Y esas dos primeras almas, pues Dios se las está entregando por soberanía y por gobierno de Dios a Satanás, porque pasan a ser hijos de Satanás, porque ellos antes de pecar, hijos de Dios, pero ellos tomaron la decisión libre de adoptar el otro papá. Y Dios ahí, en soberanía, lo está decretando y lo está colocando. Esas dos primeras almas le pertenecen a Satanás. Ahora, por la mujer van a venir más almas, o sea, más seres humanos. El hombre engendra el pecado. De la mujer se toma la carne. El pecado entra por el hombre. De todas maneras, en la humanidad está el pecado. Entonces, ese primer nacimiento es de la simiente corruptible, o sea, de Adán. Y la simiente incorruptible, luego cuando en el mismo versículo 15 dice, y la simiente, entre la simiente tuya y la simiente suya, coloca las dos descendencias, digamos, hacia el futuro, en enemistad también. O sea, todas las almas que van a venir le pertenecen a Satanás, pero esas almas vienen con la ley. Pero siendo Satanás el propietario, es el que va a perseguir, de acuerdo con lo que Dios va a decir enseguida, cuando dice que esta te dirá en la cabeza, la simiente que va a venir por la mujer, o sea, un descendiente va a venir por la mujer, que le va a pegar una herida en la cabeza a Satanás. Esa es la simiente incorruptible. Pero en esa transición, Satanás le va a pegar una herida en el talón. O sea, ahí está por revelación el Evangelio, pero se está refiriendo que el que viene, aunque en la humanidad,
tiene la capacidad de derrotar o de darle duro a Satanás. Entonces, aunque Satanás también le va a pegar una herida en esta. Entonces, en ese juicio para Satanás viene esa promesa que Dios está interesado, es en su humanidad. Porque si recordamos, Dios colocó la imagen y la semejanza en su humanidad. Porque no, él como es viviente, es el espíritu que entra ahí y une a esa alma a su espíritu. Por eso lo que nos enseñó ahí en el capítulo 2, de la manera como Dios dice y él hace, y sale por Adán el huerto, sale por la boca de Adán los nombres de los animales, y luego con la mujer cuando se la presenta, pues sale por la boca de ese hombre la declaración de Dios, y ahí está pues aprendiendo el primero que se encarnó, que fue Dios Padre, en Adán, ese ser viviente. Pero luego vino el pecado y por eso viene la destrucción y viene en 3:15 ese evangelio. Entonces, esa simiente, ¿qué le tuvo que pasar a esa simiente? Pues fue la muerte, la sepultura, la resurrección para regresar a la vida. Y por eso él es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó también, el que derrotó la muerte en 1 Corintios capítulo 15. Versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien, entonces ahí está esa herida en el talón, pero mediante esa herida en el talón regresa a la vida. Y por eso el que resucita ahí, en el mismo 1 Corintios 15, del 45 al 50 ahora, para ver ya en esencia esa simiente resucitada. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, el primer hombre, Adán, alma viviente. El segundo, espíritu vivificante. Es decir, por revelación, Dios nos ayuda a entender, pero otra versión dice espíritu que da vida, vivificante, y que es el Señor.
es decir, enfocados en ellos. El renacer que Jesús lo está planteando a Nicodemo es para regresar a la humanidad, a su humanidad, a la vida, porque realmente entre ellos el Evangelio, aunque fue esa muerte, que ya la vimos ahí con Jonás, esa sepultura y esa resurrección, para regresar a la vida no es de renacer. En Santiago, ahí es entonces de Pedro, Santiago capítulo 1, versículo 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto está enfocado en ellos. Nos hizo nacer, es decir, regresó de esa separación espiritual con el Evangelio apareciendo la justicia, los regresa a la vida, es decir, a la comunión, porque espiritualmente es separación, que se muestra físicamente con la muerte, y lo entendemos así en la humanidad, pero espiritualmente, es decir, ellos no, primero, Dios no fue afectado en su esencia en esa destrucción, porque el que destruye el templo es el que se ofrece, el templo, destruye el templo. El que se levanta en juicio es Dios Padre y destruye, ahí sí, al que se ofreció voluntariamente y destruyó ese templo. Y esa destrucción, pues obviamente la entendemos como la muerte, la sepultura y la resurrección. Ese es el Evangelio. Y con ese Evangelio, la primera vez entre ellos, pues regresan a la vida. En Oseas, y son primicias, perdona, que dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es la palabra la que los hizo nacer, porque esa es la palabra que fue, digamos, dada y ejecutada en la provisión y en la apropiación antes de la fundación del mundo. Aquí lo están desarrollando en Génesis 3:6, 3:7, del 7, y ya vamos en el 21, y ahí están desarrollando ellos pasando físicamente en lo físico, espiritualmente ellos pasando adelante. En Oseas, capítulo Oseas capítulo 6, creo que está. ¿Dónde lo vivificará? El- ¿Dónde vivificará? ¿Ese día nos levantará? Sí, exactamente. Sí. Del 1, vamos a leer. Sí, del 1 al 3, por favor. ¿Qué capítulo? Comenzamos del capítulo 5, del último versículo, que es el 15, y arrancamos el 6 hasta el 3. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana de la tierra. Es el desarrollo en ellos, en el original, y después pues lo participan, porque ellos en esa separación, desde luego, el que regresa a la vida y de nuevo en esa pérdida en la separación de
digamos, se perdió todo, porque ¿cómo quedó Adán? Y por lo físico nos muestra cómo quedaron ellos. Y nos muestran Isaías, y nos muestran Lamentaciones, esa separación que tuvo que pasar él, y desde luego él la pasó por ellos, por el Padre y el Espíritu. Entonces, que en el original, antes de la fundación del mundo, no tiene tiempo. Eso fue provisión, apropiación y destino de uno. Es decir, sentado en el trono desde allá. Pero por eso creó lo físico, para ellos introducirse y participar a la humanidad. Regresemos a Pedro. ¿Preguntas? Dale, dale. Qué impresionante, ¿no? Con respecto de Nicodemos, siempre he creído que cuando Jesús ese diálogo que tenían ellos, que ahora entiendo que es ellos, con el Padre y el Hijo, pero cuando está hablando con Nicodemos todos estos años, pensando que le estaba hablando a Nicodemo y hablando del nuevo nacimiento, pero el nuevo nacimiento es él. Y él estaba hablando de él, porque cuando él dice en Juan 3, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, ¿quién nació del Espíritu? Solamente había uno que nació del Espíritu. Y entonces él estaba hablando de él, que él va a nacer de nuevo, porque él va a morir. Hay una destrucción. No le está hablando directamente a Nicodemo cómo debe de nacer de nuevo. Él está hablando de él mismo. Correcto, correcto. Sí. Y eso es algo impresionante. Eso es. Sí. Y vamos a hacer un seguimiento a Nicodemo. Pero vamos primero a mirar aquí ese renacimiento, cómo es y cómo se produce. Y luego leemos la historia de Nicodemo para mirar a ver cómo nació él de nuevo. Y obviamente Dios nos va a llevar a Adán y a la mujer, y ahí nos va a enseñar y nos va a alimentar a nosotros, nos va a enseñar a nosotros ese nuevo nacimiento, cómo se produjo y qué es lo que lo produce. Entonces, en Primera de Pedro 1, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. O sea, el agua es la palabra de Dios. Sin perder aquí en Juan 15, San Juan, capítulo 15. San Juan. Así lo recuerdan, Robert. Maverick te recuerda que San Juan. San Juan. Sí, San Juan dice. Y el número, ¿cuál es el número 12? No sé qué es. Nunca le pega. Pero Jairo, nunca había escuchado la pluralidad de eso que acaban de leer. Qué cosa maravillosa. Nunca lo había oído yo. Exacto, sí. El nacimiento de la resurrección y todo eso. Poco a poco Dios va, digamos, aparejando lo espiritual a lo espiritual en cada uno. Y ya en la lectura, cuando hay ese plural, ya entra ahí. Pero eso es algo progresivo que Dios va haciendo. Capítulo 15, del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Bueno, y ahí atrásito en San Juan 13, dice, versículo desde el 6 hasta el versículo 11. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces, esa limpieza habla de la palabra de Dios. Y ese es esa agua que dice que si no nace del agua y del espíritu. El agua es la palabra y ya nos va a decir qué palabra usa, porque dice por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Luego en el versículo 24 de 1 de Pedro se va a la carne, es decir, a la corruptible. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Luego el 25 regresa para afianzar que la palabra, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es la palabra que Dios usa para producir el nuevo nacimiento? El Evangelio. El Evangelio. Esa es la palabra. Porque el Evangelio es la muerte, la sepultura, la resurrección a nueva vida. Ese es el Evangelio. Y por eso el Evangelio, ¿desde cuándo está? Desde antes de la fundación del mundo. Así es de que en Efesios capítulo 1, para corroborar ese principio que está desde antes de la fundación del mundo. Del versículo 3, creo que hasta el versículo 14, porque todo eso habla de ese evangelio desde antes. Jairito, ¿me puedes repetir la cita, por favor? Efesios capítulo 1, 3 al 14. Gracias. Ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, esa predestinación, ¿cómo queda? Es de ellos. Completamente. Coño. Completamente de ellos. Es de ellos. Es que ellos lo hicieron en comunidad. Lógico. Es una relación tan perfecta, lo que describió ahí, de ver eso, que son ellos y que me lo participa. Así es. No tengo más palabras. No, y eso es lógico, le decía Jairo, y ahorita
Es lógico porque ellos lo hicieron en la eternidad pasada. En la eternidad pasada no existe el tiempo en Dios no existe. O sea, ellos lo realizaron para que nosotros podamos entender como seres humanos, tiene que Dios habernos fijado tiempos. Pero ellos lo hicieron en ese punto, en un punto, digamos, en el tiempo de la eternidad. Pero ellos fueron los predestinados, ellos fueron los que creyeron, ellos fueron los que vivieron, ellos fueron los que permanecieron, ellos fueron los que murieron. O sea, y ellos fueron los predestinados. O sea, eso ahorita que acabamos de leer, mis ojos se abrieron diciendo, wow, no fuimos nosotros, o sea, no fue Luis, Patricia, Jairo, que Dios nos tenía en la mente, como nos cuentan, ¿no? Que nos tenía en la mente y ya nos hizo de Tim Marín, a este sí, a este no, al gordito sí, al flaquito no, al flaquito, a este flaquito sí, a este flaquito no. ¿Entiendes? ¿Dónde quedó tu, Así es. ¿No? dónde quedó, cómo se llama, el que afirma la predestinación? Calvino. Calvino. Por eso te digo que Calvino estaba equivocado. Los 5 puntos de la fe. O sea que totalmente sola fe, sola gracia, son las 5 solas, lo de Calvino. Sola fe, sola gracia. Luis, ayúdame acá, no me acuerdo. Solo Dios. Solo Dios. Sola fe, sola gracia, eran 5 solas. Sí, por participación nosotros. Gracias a Dios. ¿Qué cosa hace ese, en sabiendo que está hecho? Como dice Luis, eso ya fue antes que se limitaron. Eso fue antes que crearon el tiempo. Ya eso pasó. Y se limitan para enseñarnos, Sí. Eso es grandioso. Eso es grandioso. Eso es. Gracias a Dios, esa predestinación quedó destruida y se levanta Él como el único predestinado y nos participa. Regresemos a Juan para mirar entonces cómo lo hace, cómo lo hizo la primera vez, porque aquí en el Nuevo Testamento lo ha hecho muchas veces, pero el primero fue Adán. Entonces vamos a mirar. En San Juan, cuando leímos hasta el versículo 6, ahora vamos a leer del 7 al 12, por favor. 7 al 12. ¿Qué capítulo? Perdón. Juan 6, por favor, Juan 6. 3. Perdón, Juan 3, perdón. Ya me perdí también. No entendí. Juan, Sí. capítulo 3, Ajá. versículos 7 al 12. Gracias. Bueno. Siento que me quitaron. Sí, claro, es que no es bravo. No te maravilles. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Muy bien. Entonces ahí en ese diálogo, no te maravilles. Es necesario nacer de nuevo. Y luego coloca el viento. Sopla de un lado para el otro, pero uno no sabe ni para dónde va. Dice, así somos los que hemos nacido de nuevo. Es decir, ¿a dónde vamos? Nadie sabe, pero vamos hacia Dios en ese camino. Dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? El que vino a cuestionar
ahora está cuestionado. ¿Cómo puede hacerse esto? Es decir, ¿cómo está Nicodemo frente a Jesús? Separado. Completamente muerto. Es el mismo Adán allá, cuando lo viene a buscar. ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. Sí. Nicodemo llega allá a visitarlo, pero por la búsqueda que ya ha hecho en la humanidad para atraerlo. Y vamos a mirar más adelante cómo lo hizo. ¿Eres tú maestro israelí y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Miren, es decir, hay tanta sabiduría ahí en esas frases de que si ha hablado cosas terrenales, ¿sí? Porque nacer de nuevo es terrenal. El viento es terrenal. Sí, todo eso es terrenal. Y no entiende. Versículo 13, 14 y 15. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, entonces ahora Jesús introduce que nadie sube al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está introduciendo un nombre, Hijo del Hombre, pero está dándole los atributos de que está en el cielo, desciende del cielo y sube al cielo. ¿Quién reúne esos atributos que pueda estar en las tres partes al mismo tiempo? Y está diciendo que el Hijo del Hombre. Ahora, lo ilustra con una señal visual. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo es judío y conoce el Antiguo Testamento. ¿Qué historia conoce? En Números 21. Gracias. Desde el versículo, puede ser desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Es cortica esa historia. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, muy bien. Esa es la historia que le narra. Y aquí están devueltos 40 años en el desierto por la incredulidad y ya no van a caer muertos ahí en el desierto. Ya Dios, en su paciencia, que tiene un límite, porque siempre, a pesar de las quejas, a pesar de la murmuración, siempre proveía en paciencia, con amor, pero siempre esas situaciones era para darles esa obra, para traerlos a la comunión por medio de la fe, que tuviera vida. Pero no quisieron. Aquí ya les manda un juicio directo, les manda serpientes y comienza a morir y los mata. Entonces el pueblo pues se asusta
y ahí vienen a decirle a Moisés que pecamos y se están arrepintiendo, y de acuerdo con el arrepentimiento, ¿a quién tiene que ir corriendo a decirle que pecamos? Y la oración que le están diciendo que pida a Moisés es que nos quite esas serpientes. O sea que ahí no hay arrepentimiento. Ahora, ¿por qué hace Dios eso? Ese es lo que le va a ayudar a entender a Nicodemo. Porque Dios le dice que se haga una serpiente. Y porque está muriendo mucha gente. Moisés ora, y obviamente que está adentro, es el que está orando con la finalidad de esa provisión para él, porque realmente él está pasando en muchos esa situación ahí. Y Dios le dijo que hiciera una serpiente ardiente y que la pusiera en un asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y bueno, sí tiene que mirar físicamente esa serpiente, pero espiritualmente, ¿qué es lo que Dios está proveyendo ahí para regresar a ese pueblo a la comunión? Es que ellos confíen en lo que Dios está diciendo, para que si son mordidos, mirar a la serpiente, no que tenga poder la serpiente. ¿Y por qué una serpiente? ¿Qué les está enseñando con esa serpiente? ¿Qué otra serpiente causó muerte? ¿Y a cuántos mató? Porque esa palabra de la cruz es locura. La torre María. Exactamente. Y por eso le pone esa serpiente, con la finalidad de que no miren la serpiente espiritualmente, sino que miren a ella, que es realmente el que está ahí levantado en esa asta, para que ellos sean sanados espiritualmente y por ende físicamente. Pero la sanidad es espiritual, regresando a la comunión con Dios. Regresemos entonces a ver qué efecto causa en San Juan, en Nicodemo, esa. Interesante, ¿no, Jairo? Porque no sé si en Colombia tienen, en Estados Unidos, acá tienen en las ambulancias, en los camiones, tienen la serpiente en la asta, como un símbolo. El símbolo de los médicos, creo que es, ¿no? Interesante. Y yo no sé por qué la tienen, porque por esa. Eso es mundial. Por eso es historia. Es como Porque es un asta. unidad. Un asta. Bueno, interesante. Bueno, regresando, le pone ese ejemplo, le cuenta la historia del Antiguo Testamento y le pone un paralelo, que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado así. ¿Y con qué propósito? Esa serpiente fue levantada allá, ¿con qué propósito? Y aquí pone un paralelo igual, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ese es exactamente el mensaje espiritual. Y porque aquí Nicodemo no es creyente. Allá su pueblo sí es creyente, pero están en la ley. De hecho, si están en la ley, no son creyentes. Tienen que regresar nuevamente a la comunión para volver a creer. Después de este pasaje, ya no vuelve a hablar Nicodemo. Parece que ahí se termina la conversación. Y haciéndole un seguimiento en el capítulo 7 de San Juan, vamos a leer del versículo 45 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye
y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bien. Los fariseos y los sacerdotes mandan a sus alguaciles para prender a Jesús, pero no lo traen y le preguntan por qué. Y lo que dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. La palabra que sale por Jesús es la palabra de Dios. Y tiene cautivos a todos y con la palabra está buscando a la gente para prepararlo. Los fariseos inmediatamente dijeron, ¿ustedes también han sido engañados? ¿Acaso ha creído alguno de nosotros o algún gobernante? Porque la medida para creer tiene que ser los gobernantes o ellos. Y esa gente que no sabe la ley es maldita. Fíjense cómo ellos mismos, de qué clase de sabiduría están hablando. Ahora, ¿quién aparece ahí? Nicodemo. Y Dios deja la referencia, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Y qué pregunta les hace? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe qué es lo que ha hecho? Con esa pregunta que está tratando Nicodemo de hacer, ¿librarlo o que escuchen? Parece que él está impactado con lo que escuchó. Y al oír a los alguaciles que también están impactados de que ese hombre habla, entonces él lo que quiere es, oigámoslo. Pero ¿qué le contestan sus consiervos? Usted es de Galilea, es decir, casi que le pegan. Y el otro, pues le tocó quedarse callado. No lo defiende, pero quiere es que lo oigan. O sea, algo está pasando ahí adentro. En San Juan 19. Y qué interesante, Jairo, porque en el 51 dice, él dice, ¿juzga acaso nuestra ley? O sea, que él se une con ellos. O sea, que es nuestra ley. O sea, que ahí no habla eso. La ley no habla así. O sea, que él está como, ahí está Dios despertando a lo que está escuchando. Sí, claro. Le estaba hablando sobre la ley y sí, hay que escuchar al reo, es decir, porque sí, por 3 testigos va a morir, pero hay que escuchar. Y los testigos son los que oyeron lo que dijo, entonces ahí está la acusación y la sentencia. 19 del versículo 38 al 42, por favor. 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Muy bien. Entonces, dice, después de todo esto, el primer versículo del 38, ¿qué le acaba de pasar? Pues la muerte de Jesús. Y dice que José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente. O sea, él también era un principal. En Mateo 27, versículo 57, ¿no? Sí, 57 al 60. Correcto, ahí nos manda la referencia. Para saber quién es ese, un discípulo secreto. ¿57 al 60? Sí, señor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús.
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Eso es como a tipo de verdad que Dios nos dice, ese José de Arimatea que también era discípulo pero secreto. Y él es el que va valientemente a pedir el cadáver. Y luego dice en San Juan, Pilato le concedió. Y en el versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Ahí autentica la palabra que es el mismo Nicodemo. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo que era de José de Arimatea, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora, Nicodemo. ¿Cómo se une Nicodemo ahí? ¿Y qué está haciendo? ¿Qué está trayendo él? Y eso que trae ahí, pues son especias, son hojas, son 100 libras. 100 libras. ¿Lo podía traer escondido debajo del manto? 50 kilos. O sea, eso tenía que, o una carreta o en el hombro, o varias personas trayéndolo, porque ahora, con lo que está haciendo, ¿qué está creyendo? ¿O qué está diciendo? Porque ahí están todos mirándolo. Ya Algo no hay miedo ahora. Algo pasó en él, algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? En San Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No, 8:29. 8:29. 3:28, el 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y Así que es. nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Hay un conocimiento que yo soy, pero tiene que ser levantado ese Hijo del Hombre. ¿Y a qué se estará refiriendo en ese levantamiento? Porque Nicodemo está siguiendo ese sacrificio de Jesús. ¿Y cómo fue levantada esa serpiente? Y cuando levantaron en la cruz físicamente a ese, ¿qué pasó? Vino una revelación y ese conocimiento que yo soy. Ahí sucedió el nuevo nacimiento. ¿Qué pasó primero? ¿Nació y después creyó o creyó y después nació? Nació. Que nacer. Porque para poder creer hay que nacer, para poder entender que es algo espiritual, tiene que haber nacido espiritualmente. Porque cuando estuvo allá con Jesús no entendió nada. Sí, con esa palabra preparado su corazón, se fue preparando el corazón. Pero fue una revelación progresiva. En ese momento que vio levantado, vino esa revelación interior entre él y él, participativa, porque en Lucas capítulo 10, 21 y 22. Lucas 10, 21
22. Gracias. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces la revelación entre quiénes son, Ellos. entre ellos. Y Gálatas 1, 11 y 12, Dios nos corrobora que la única manera de nacer de nuevo es por esa revelación participativa. En ellos revelada y nacieron, es decir, regresaron a la comunión. Pregunta. Jairo, hiciste la pregunta sobre tenía que nacer o creer. ¿No es Sí, algo correcto. sinónimo? Hay que nacer primero, pero no es sinónimo con creer, el nacer. No es algo que ocurre al mismo momento, hablando en esa limitación, pero espiritualmente cuando nace no es algo que es de él y se lo participa, pero cuando Nicodemos creyó que Dios lo participó en esa nueva vida, en esa nueva nacimiento, no es algo sinónimo, es mi pregunta. Porque preguntar es si nació ¿Y qué le participó? o El creyó. creer. Yo creo que fue algo sinónimo que ocurre de ellos para uno de Robert, ellos. ¿Ah? ¿pero qué le participa? ¿El creer le participa a Dios? También. Todo el acento son de ellos. Entonces, Por para eso. creer, eso por Absolutamente, participación. absolutamente, porque es que ocurren muchas cosas simultáneamente, muchas cosas. Todo lo espiritual ahí porque es el creer, ese conocimiento que yo soy, eso es lo que abre la puerta ahí y ahí entra, se nace de nuevo. ¿Y qué es lo que nace? Aprendiste. Es lo mismo que sucede con ellos. Acuérdate lo que ellos hicieron en la eternidad pasada, que no tiene tiempo. Ellos recibieron la palabra, regresaron a la comunión, pero ¿cuánto duró ese regreso y esas cosas? No tiene tiempo, es instantáneo. Correcto. Entonces, en su participación en la vida de nosotros es lo mismo. Ellos mismos se dan vida, nos la regalan la vida, listo, ya nacimos de nuevo físicamente. Y luego, instantáneamente, creemos, porque en ese punto, o sea, no hay tiempo, Robert. Es así como instantáneo, como ellos sucedió con ellos en la eternidad pasada, sucede con nosotros. No sé si se aclara un poquito más. Sí, es el mismo aliento de vida. Es un soplo, de ahí entra el conocimiento, entra la capacidad de entender, es decir, absolutamente todo. Eso lo vamos a ver en detalle, ya creo que en la próxima clase. ¿Qué es lo que nace ahí? Con la finalidad y qué capacidad tiene para entender, con la finalidad de que Dios nos ayude a poder captar mucho más claro. Ahora, leímos Gálatas 1, 11 y 12. No. No. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Espíritu Santo también lo recibió por revelación. O sea que absolutamente Adán recibió eso por participación, pero el nacimiento fue interno, participando ese nacimiento y renacimiento para Adán y para Eva. O sea que nacieron de nuevo ahí ambos. Bueno, y dejamos planteado
¿qué fue lo que nació? Para la próxima clase, ¿qué fue lo que nació? Porque también tiene que existir como el arrepentimiento. Porque Adán y Eva no se pudieron, no se colocaron de rodillas diciendo perdónanos, pecamos. El ser humano no tiene esa capacidad muerto de buscar a Dios o de decirle a Dios que lo perdone. Y vamos a ver que el perdón, que es el perdón de los pecados. Todo eso es lo que va a seguir ahí, entonces, en la siguiente clase. Compartamos ahora lo que Dios nos enseñó hoy. Yo voy primero. Me impactó lo de Nicodemos. Me impactó que cuando Jesús le cuenta, le habla, él está hablando de él con Nicodemos. Él está hablando de lo que va a ocurrir con ese hombre que nació del Espíritu, que es perfecto, y en cual Dios, el Espíritu de Dios habita en ese hombre. Entonces, él habla de ese nacimiento. Él nace físicamente y muere físicamente. Y cuando se declara el Hijo del Hombre, creo que es de él mismo, ese primer hombre espiritual, que era él mismo. Es impresionante como todo cambia. La perspectiva cambia completamente, que es según la perspectiva de Dios, en llevándonos personalmente y repitiendo esa historia de él en cada uno de nosotros. No sé qué decir. Estoy maravillado con la clase de hoy por el evangelio que es él. Todo es el evangelio, el centro de toda esa historia, y es algo con ellos. Y el que nos da el privilegio, o me da a mí el privilegio de participarme en lo que ellos hicieron, es algo grande, grande. Cuando preguntaste, Jairo, lo de ¿qué es nacer? ¿Cómo es eso? Me llegó a la mente, no es que nacimos por ese simiente, que nacimos por participación, porque yo creo que hay un nacimiento espiritual que no participa, y no es algo directo conmigo que yo nací de nuevo. Él nace de nuevo, él mismo nace y muere, y Dios lo levanta, y ahí está la vida nueva, y nos participa, algo que ya ocurrió antes del tiempo, y nos está participando esa maravilla de ello. O sea que es igual como si fuera yo, viendo ese amor de Dios que es tan grande y tan inmenso, que aunque no era conmigo directo, era con ellos, pero en querer participarlo porque él quiso, no porque tenía que hacerlo. Es un Dios maravilloso, es un Dios bueno. Tomó el juicio él mismo es la justicia, él es la misericordia, y él con ellos mismos hizo toda su obra. Y como lleva esa paciencia de Dios que con cada uno de nosotros, conmigo, para enseñarme, para traerme a él mismo, y por participación. Eso es maravilloso, ese entender que es una participación y que eso ya está hecho y es completo y es total y es perfecto, y que me lo participa lo que leímos en Efesios 1. Me llamó la atención que había muchos versos ahí que leímos de que en él fuimos rescatados, en él fuimos bautizados, en él fuimos resucitados. Y ahí lo dice todo, ahí está claro que es en él. Y en él estoy yo en él, pero por participación. No es
Es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, es algo. Pero sí me quedó claro esta noche y me encantó y viendo esa iluminación del Señor de Nicodemos, o sea que cuando Jesús le habló, él estaba hablando de él. Impresionante, sí. El hombre, el carne nace de carne y el espíritu nace por el espíritu y él nació por el espíritu, primera vez que nació, no nació de carne y él es que renace de nuevo y dio esa propiciación y Dios lo, el Padre lo acepta, lo recibe porque es algo de ellos y esa participación es algo, ahí me quedo, no tengo más palabras. Es hermoso, hermoso, hermoso. Amén, grandioso. Grandiosa es la palabra, así mismo es. Hermanito. A vos te hablo. Vos te hablo, hermanito, dale. Gustavo, Ah, todos todos estamos, somos hermanos acá. estamos Acá todos esperando. somos hermanos. Es por revelación, acuérdate. No, muchas de estas verdades, gracias a Dios, ya me fueron reveladas, ¿sí? Y la manera en que Dios está hablando ahí en Juan 3, ¿sí? Sabemos que no le está hablando a Nicodemo, sí, le está hablando a la ley que está en Nicodemo. Él está bajo la ley añadida. Esa ley no la entiende, porque no entiende, y por lo que sale por la boca de Nicodemo, demuestra que no entiende. Pero es como decía Jairo, que va preparando a esa alma para convertirla, porque la primera alma que se convirtió fue Dios mismo. Así que en esa conversión y en ese pasaje que va, que no hay tiempos acá, como decía Luisito, esto es una obra de Dios, esto ya fue hecho, creado, diseñado antes de la eternidad, y la está desarrollando en cada uno de nosotros. Ahora, ni nosotros nos damos cuenta de esos tiempos, cómo esa ley en la que estábamos se fue convirtiendo en esta nueva ley en la que estamos, ¿sí? Pero, ¿cuántos años estuvimos bajo la ley añadida? ¿Cuántos años estuvimos y no podíamos salir hasta que Dios nos llevó y nos reveló el Evangelio, ¿sí? Y ahí nos dio un nuevo nacimiento y ahí empezamos a entender, porque bajo la ley hemos leído 2, 3 veces la Biblia y no había ningún tipo de revelación. Y decíamos entender, como Nicodemo, decía ser un sabio, maestro de la ley, pero no entendía. Y sin embargo, después de tantos años bajo la ley, Dios nos llevó, ¿no? Nos preparó nuestra alma, siempre con su palabra, porque si no teníamos esto, de haber leído 3, 4 veces la Biblia, tampoco hubiéramos llegado a lo que hoy somos, ¿no es cierto? A esta nueva ley. Porque esta ley en la que estaba antes ya cayó de rodillas ante esta nueva ley y nos liberó, porque ¿cómo nos sentimos? ¿Yo cómo me siento hoy? Libre. Entonces, ¿cómo sucedió todo eso? A cada uno nos sucedió de diferentes maneras, pero creo que todos nos sentimos libres bajo esta nueva ley, ¿sí? Que nos gobierna, que es la ley de Dios, la ley del amor, y que la obra la hace Él, y estamos en su reposo y somos bendecidos. Pero es hermoso mirar para atrás cómo estábamos y cómo estamos ahora. Es hermoso y más revelador, porque ahora leer la palabra con este nuevo entendimiento, vemos más cosas. Yo todavía no me puse, porque estamos estudiando casi toda la semana. Sin embargo, estamos repasando, ¿no? Toda la palabra nuevamente, pero con estas nuevas revelaciones, ya viendo todo lo espiritual
y sacando a la humanidad por completo. Obviamente te cambia radicalmente la perspectiva. El enfoque no son los personajes, el enfoque es Dios. Y nos lleva a los atributos de Dios, y Dios, y Dios, y ¿qué queda en nosotros? Dios. La humanidad fuera. Y cómo Dios no tiene tantas cosas más para revelar, y muchas más me tiene que revelar a mí, pero esa manera en que uno busca conocer más a Dios, sabemos que Dios me está preparando para revelarme algo más lindo todavía. Que ahora no lo entiendo, pero sé que lo voy a entender. Entonces, es preparar, yo sé que está haciendo, marcándonos las bases de esta verdad. Y con esas bases, la revelación va a venir por Él y vamos a entender más. Cada uno lo va a entender de la manera en que somos capaces de entenderlo, porque Dios sabe dónde está nuestra capacidad. Por ejemplo, hoy contaba una historia, Dieguito, de un compañero que después de 5 clases tuvo una revelación de gente que tuvo 2 años estudiando la palabra. Entonces, ¿cómo llegan esas revelaciones? Y cuándo llegan, solamente Dios lo sabe. Y solamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No anticiparnos, no querer saber la verdad por imposición, ¿sí? Sino dejar que Él haga la obra y que Él nos revele lo que tiene que revelar, a los tiempos que la obra de Él así lo establece. Uno es ansioso, quiere ya, todo ya. ¿Cuántas historias leímos que la ansiedad del hombre hace que tropiece? Y la obra nunca se detiene. No es que se alarga todo, pero las consecuencias después la paga nuestra humanidad por no esperar los tiempos de Dios. Así que yo estoy acá esperando todas las clases un gramito más de revelación. Y es hermoso ver cómo le es revelada esta verdad a mis hermanos, a Robert, cómo se les aclara, a mí, a Luis, a Dieguito, a Cristian, y a Jairo también, porque yo lo veo crecer espiritualmente, a Jairo clase a clase, ¿entendés? Entonces, es ¿cómo se llama? Gratificante. Exactamente, ver eso que está sucediendo con todos nosotros. Y lo veo con mis hermanos, lo veo con mi mamá, y me da esa base de entendimiento que me permite, no me va a permitir a mí, pero le va a permitir al Señor poder predicar la palabra y que otros les sea revelada la verdad. Y entonces, acá, como siempre, haciendo la tareita, anotando todo, porque es la única manera, porque nuestra mente es limitada. Entonces, hay que escuchar una y otra vez. Y cada vez que un pasaje mismo lo leemos una vez, nos tenemos una revelación. Lo leemos otra vez, una nueva revelación sobre la revelación anterior. Lo leemos una tercera vez, una revelación de lo anterior, que era un fundamento para entender esta tercera. Entonces, hay que seguir así, y es hermoso. ¿Qué sé yo? No sé cómo explicar todo esto. Perfecto. Nada, esperar a Él, que Él decida cómo me va a ir revelando las cosas. Nada más. Tremendo. Ya no hay nada más para decir. El otro hermanito. Yo paso. No. Dale, te quiero escuchar. No, yo paso, fuera de joda. Está lindo, hermoso. Entiendo, hermanito. Él tiene revelación, Jairo. Y me la No me gusta comparte. hablar delante de la gente, no me gusta. Exacto, sí, tal cual. Sí, te entiendo porque después tiene entendimiento y cuando nos comunicamos y compartimos lo que hoy estudiamos, por ejemplo, y a él le salen todas las revelaciones de esa clase. Pero es así más
ahí, con 1 o 2 personas, nada más no. Deja de justificarme, hermano, dale. Y es verdad, y es verdad. Voy a coger el tiempito de Cris, si me atrevo. Le toca a Luisito. Me gustó lo que dijo Gustavo, porque en esa revelación, creo yo, para añadir lo que dijo Gustavo, esa revelación es Él, porque esto nos lleva a conocerlo, porque es una persona. Y ese conocimiento nos lleva al crecimiento o a la madurez espiritual por participación. Estoy buscando un verso cuando dice, no me acuerdo, Jairo, ¿dónde está? Que le dice a Abraham, creo que es el 12:3. Que dice que yo será tu galardón. ¿No era el 12? Génesis 12. Después de todo esto que vinieron las guerras, le dice, no temas, Abraham, yo seré tu galardón. Ah, sí, el 14. Sí. Es el 14, 1, 2 y 3, sí. En el 3, correcto. Génesis 14:3. Sí, Sí, sí. del 1, 2 y 3. Génesis 14, 1, 2 y 3. ¿Sí? No. No, entonces es el 17, perdón. Es el 17. Porque después de que tiene a su hijo, a Ismael, ¿sí? 17. No, tampoco. No, 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 ese no es. Ese cuando él le dice, no temes, que dijo Luis. sí, sí. Ya le digo. Espérame. Así es. 15, 1, 2 y 3. No, 15, a 10, ver. 16. No. 15:1. 15. 1. Sí, 15-1. Ajá. Yo lo tengo en otra versión, por eso es distinta. Sí, sí, 15-1. 15-1, sí. Buena, Diego. Sí, muy buena. Esa misma es. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, él es, esa revelación es él. Y él no está participando poquito a poquito, porque imagínate, no podemos, yo no puedo, en esa total, es imposible. Y él nos da, él se limita para enseñarme quién es él. Gracias. Y en esa revelación, entendiendo que es él para conocerlo a él y quién es él en sus atributos. Eso es maravilloso, maravilloso. Es como una persona. Es una persona, no es como una persona, es una persona que tiene sentidos, inteligencia. Así es. Así es. Y emoción también. Hoy día para mí fue así como muy revelador cuando estábamos leyendo acerca de que fuimos predestinados, de que esto se hizo antes de la fundación del mundo, etcétera, etcétera. Y cuando ellos escucharon la palabra, entonces es como, no sé, o sea, fue como que me quitaron un velo, me quitaron como un velo mental y entendí que eran ellos los predestinados, fueron ellos, y que esto fue instantáneo en un momento, o sea, no hay tiempo, y o sea, es un poquito difícil de explicar eso de que no tiempo y sí tiempo, pero, o sea, sí se ve claro que en ellos, en esa, digamos, en esa realidad no existe el tiempo, pero ellos lo hicieron, y cómo lo comparten a todos los demás seres humanos.
y entonces desaparece el pin 1, pin 2, pin 3, o de Tin Marín, o el, ¿cómo se llama? El juego aleatorio, o los dados. Todo desaparece eso y realmente queda solamente Dios. Y ellos escucharon su palabra, y ellos creyeron, y ellos nacieron, y ellos son. Eso me quedó, pero wow. Dije, wow. Y lo veo en Nicodemo. Incluso lo que decía Gustavo, sí, cuando nosotros leímos la ley, vemos, por ejemplo, mira cómo Nicodemo es maestro de la ley, pero ya cuando le salen los fariseos después de que tuvo el encuentro con el Señor, mira cómo usa la ley. Ya la usa de manera, o sea, vamos a ver, el personaje la usa un poquito más apropiadamente. ¿Por qué? Porque ya Dios está poniendo sus fundamentos para esa conversión de su alma, de Dios primero, porque eso fue, ya sucedió, compartiendo el alma de Nicodemo. Eso me quedó, pero así, wow, dije, wow, ahí está, ese trabajo ya se está viendo, porque no dice nuestra ley que primero tenemos que escuchar a al hombre antes de juzgarlo. Entonces dices, wow, ¿qué intención tenía Dios sacando por la palabra por Nicodemo? Era que esos fariseos, esos líderes, esos gobernantes, escucharan. Así como nosotros tenemos la bendición de escuchar su palabra, ¿no? Y agradecido con el Señor que es, o sea, una mente, me quedo admirado de su mente, me quedo admirado de su bondad, me quedo admirado de sus emociones, de su gracia, de su misericordia, me quedo, o sea, total, ahorita estoy admirado, como cuando ves una pintura de Salvador Dalí y te quedas, wow, no, aquí está, pero es súper recontra archi wow. Qué bonito. Hermoso, tal cual. Así es. Le tocó a Diego. No, o sea, realmente ya lo dijeron todo, pero realmente me uno mucho a lo que decía el hermano Gustavo en cuanto a esa revelación progresiva, ¿no? Porque eh, uno sí como que vive muy afanado, queriendo saber como más cosas, o mirar algo más profundo, qué sé yo, y toda esa vaina, pero qué bonito ver cómo el Señor va enseñando paso a paso. Y hoy en uno de esos versículos leíamos que el Señor siempre nos lo recuerda, ¿no? Que las cosas que Él hace no las entendemos ahora, pero las vamos a entender después. Entonces, qué bonito ver eso, de que no hay afán, que en su momento el Señor va a revelar, va a mostrar esas cosas. Es como lo único que quería aportar y ya. Y no, la clase estuvo muy chévere, es muy, muy bacana, muy bonita. Hermoso. Gracias. Gracias, Hito. Family. Hola, buenas noches. Realmente la clase de hoy estuvo bastante hermosa y me deja sin palabras. Es tan bonito ver ese nacimiento de que realmente es entre ellos, al igual que con esa revelación. Y entonces ya no es qué hacer, qué voy a hacer entonces para nacer de nuevo. Si es una oración, si es un bautizo físico, porque no es lo físico, es lo espiritual. Y de eso se encarga Dios. Entonces me parecía tan bonito eso y que Él nos participe de ese nacimiento, también como de ese conocimiento. Eso me pareció muy bonito. Gracias. Bueno, a mí Dios me enseñaba hoy y me llamaba mucho la atención ver San Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y me parece tan revelador y tan cierto, porque desde que decidimos conocerlo, desde el principio, el proceso ha sido así. Y a veces el hombre natural se levanta contra los procesos que se tienen espiritualmente. Y no es fácil no saber a dónde ir, no saber a dónde llegar y no tener nada en la humanidad. Pero espiritualmente, teniéndolo a Él, hay una paz en Él mismo porque Él es fiel.
aunque él esté limitado, porque él va limitado también y va en ese nivel de incertidumbre. Y es tan fuerte porque la humanidad nunca le va a aportar nada a Dios. Y la humanidad necesita muchas cosas, pero él adentro no necesita nada, sino solamente esa permanencia en él. Y me impresionaba ver esta clase con ese nacimiento, con esa provisión del mismo Dios de pasar sus obras y de verdad me deja como en silencio, esperando. Buenas noches. A mí me impresiona mucho esa presentación de Dios mismo, porque cuando se está presentando a Nicodemo, es él mismo prestándose y presentándose a cada uno. Porque cuando se toca la palabra de Dios, es ese mismo evangelio dándose. Por eso me da mucho gozo escuchar esa historia de Nicodemo y cómo Dios se le presenta en cada una de las etapas. Y esa permanencia. Y enseñándome que es solo el evangelio. Es una sola historia. Y es un solo Dios. Es un solo creer, es un solo conocimiento. Y es solo Él. Fuera del evangelio no hay nada. Y eso es lo que me enseña hoy. A mí Dios me enseñó y me impresiona ver que, como lo decía Génesis, en la humanidad no se tiene nada, pero pues en lo espiritual es suficiente con tener a Dios. Eso era lo que Dios me enseñaba. Buenísimo. Bueno, gracias al Señor, realmente espectacular. Es impresionante. Y bueno. Jairo, ¿se puede decir que la revelación es el conocerlo y entenderlo? El conocimiento, porque dice que conoceréis que yo soy. Y eso es lo que dice en 9:24. Que me entiendan y conozcan que yo soy. Ahí, pare. Y las tres cosas como referencia a misericordia, juicio y justicia, que es el Evangelio. Mi cosa, ¿no? Y conocer los atributos de él. Así, es integral. Pero en una edificación, poco a poco, sobre edificación, como bien lo explicó Gustavo. Hermoso, hermoso. Hermoso. Saludo a tu sobrino que está allá, que no se escucha. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál sobrino? Al papá de los chicos esos que hablaron. Ya. Si escucha, sí, él pasa. Sí, señor. Sí, no, yo sé, pero saludo le digo, no que hable. Vale, gracias. Es que ya se le comieron la lengua a los ratones también. Bueno, chao. Adiós, amigos. Bueno, chao, hasta la próxima. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Jairo. Chao, Guti.